En abril del 82 recobraron nuestras Malvinas. Un puñado de hombres lo logró, con valor, honor y amor a la patria. Allí dejaron sus vidas por nuestra tierra querida. Soldados, guerreros, gurises de esta bendita Argentina. Con fusil antiaéreo y avión defendieron aquel trozo de nación. 649 cumplieron su juramento. Bienvenidos a La Hora de la Verdad, 1982. Antes de comenzar el programa, tenemos un invitado muy especial. Quiero hacer referencia de que hemos cumplido y quiero felicitar a través del programa a todos los camaradas en el día 2 de abril. Bueno, el programa no salió el 2, pero quiero decir justamente sobre los 43 años que llevamos de herida abierta, que no han cicatrizado y que seguimos con el abandono. Ahora sí, lo presento al doctor Miguel Sánchez. Él es abogado, policía retirado, pero aparte es veterano de guerra. Que le damos la bienvenida. ¿Qué tal, Miguel? Buenos días. Hola, buen día Daniel, buen día Enrique también, Enrique Mangol. Gracias por tu invitación al programa. Y así que, bueno, estuve en el Regimiento de Caballería de Tanques 11, Puerto Santa Cruz, Defensores del Honor Nacional, y estuvimos durante toda la campaña descrito por Malvinas. Miguel, justamente antes de empezar a hacerte algunas preguntas, recibí un mensaje de una persona que te manda un gran saludo, el veterano de guerra Guillermo Kirchner. Oh, sí, gracias Guille. Un abrazo grande, Guillermo. Es un amigo de Guille, la verdad que es un tipo con mucha sensibilidad, siempre está cuando lo necesitamos y bueno, ¿qué te puedo decir? Es todo mi agradecimiento para Guillermo. Bueno, ahora comenzamos con el tema. Vos sos abogado, estás justamente realizando, y aparte escritor, porque estás presentando tu libro en los próximos días en la Feria del Libro. Sí, Eh, Vos justamente como abogado estás llevando causas de veteranos. ¿Cómo ves el tema hoy de la justicia hacia los reconocimientos? bueno, a mi criterio, la realidad que es un desastre porque lamentablemente te puedo decir que el Estado gana sin prueba. Una cosa de loco porque vos presentás documentación, presentás informes, presentás un montón de documental. No solamente que gana sin prueba, te contestan cuando ellos quieren, como quieren. Por ahí, si son muchas preguntas, te contestan una, dos, después te dejan colgado con las otras tres o cuatro. Y la verdad que es una vergüenza. Lamentablemente, la justicia argentina, como decía una colega, con un fallo como el fallo Jerez, las cámaras no te lo apliquen y no te conozcan como excombatiente. Es todo un tema, más que nada por el tiempo que tarda una demanda, porque no menos de 5 años te tarda una demanda. Yo, por ejemplo, tengo un caso de un camarada mío, Miguel de Franco, de mi regimiento. Él tuvo 3 ACV. Dentro del expediente solicité a la jueza que el Estado, es decir, el Ministerio de Defensa, una medida cautelar solicitándole que, por favor, ya que él tiene PROFE, la obra social de la provincia de Buenos Aires, que en realidad, si vos vivís en provincia de Buenos Aires, sabés lo que es PROFE, nada. Y la idea era que le diera una medida cautelar, él necesitaba hacer una serie de prácticas para él, a su beneficio de su organismo. Solicitamos, la jueza me la rechazó, pero lo más grave también, estamos hablando nosotros, ya nos consideramos sexagenarios, estamos dentro de la ancianidad. Y lamentablemente, tanto primera instancia como la Cámara, segunda instancia, no nos aprobó esta medida cautelar, que simplemente la pedíamos por 6 meses. La verdad, esa fue una experiencia bastante dolorosa, no solamente
Miguel de Franco, sino también para mí, y vemos que pasa muy seguido de esto, ¿no? El Estado cuando volvimos no hizo ningún tipo de reconocimiento médico a todos los soldados que regresamos del conflicto, lo cual le crea una responsabilidad inmediata, ¿no? Porque si una persona comete un daño, la tiene que pagar. Y hasta ahora, después de 43 años, el Estado no ha pagado nada. Sí, son situaciones que están ahí a flor de agua, como le digo yo. Pero bueno, yo pienso que acá ya hay cuestiones que uno tampoco podemos seguir. A ver, yo sé que se producen complicaciones con el tema de los juzgados y los jueces, pero yo veo muy pocos a jueces que hacen cagada los estén denunciando penalmente, o que porque si vos presentás toda la documental, estuve investigando que por ser secreto de Estado tienen la obligación de leerlo, y que por su apreciación o interpretación propia te salen con que si vos no cruzaste el agua o no estuviste en la isla, no te corresponde. Bueno, yo digo como lo decimos siempre acá, Daniel, hay que hacerlo mierda. Y yo creo que Sánchez, como todos los demás abogados, tienen cómo hacerlos mierda. Como cuando también hacen perder a los muchachos por ese motivo. Cuando vos tenés juicios perdidos, o en el caso mío, el juicio está ganado, lo mío se encerró en lo que es la cosa juzgada. Y yo tengo que estar renegando con un pelotudo como el ministro de Defensa, en el cual por una decisión ¿cómo se dice? Una resolución interna de un ministerio que en la pirámide judicial no existe, a mí me cambian la estructura de mi certificado cuando la cosa juzgada dice que yo gano un juicio por BGM. Bueno, a estos jueces que hacen lo mismo o que le dan para atrás en juicios que están bien fundamentados, hay que pedir la cosa juzgada. Irrita, me lo hicieron a mí, y me lo hizo Lancé, permitido por un juez que tiene el culo más sucio que culo chancho, como es Perenami, que ahora lo mandó, que se tuvo que ir del juzgado donde pasó esto. Ahora lo reemplaza, creo que Zenobi. Pero ¿cuál es el tema? ¿Cuál es el tema? No puede ser que no se haga nada en contra de los jueces, porque vos podés pedir recusación para que no participe en una decisión. Pero vos acá tenés Fantini, tenés varios, Strasser, el Strasser que le dio más categoría a una resolución interna de un ministerio que a su propio trabajo de juez, de decir, no, lo que la justicia ordena es lo que los demás deben hacer, la orden debe ser acatada. ¿Cómo va a decir que lo que hizo el Ministerio de Defensa está bien? Bueno, ahora, ¿quién hizo algo en contra de Strasser? Vos escuchaste que alguien le mete una denuncia penal, una denuncia en el Consejo de la Magistratura, cuando la cosa está juzgada y está cerrado el fallo, con las pruebas que se desclasificaron y el tipo no le da pelota. ¿Cuántos abogados viste vos que vayan a pedir cosas juzgadas Irrita? Porque yo hay muchachos que me vienen a comentar, le digo, mirá, si tu abogado está en todo el derecho de no pedirlo porque tienen otros expedientes y ese juez de pelo va a hacer mierda. Pero se puede ir al colegio de abogados, pedir un abogado público, y a ese juez que se lo llame a investigación o que se haga la presentación correspondiente, porque si hay pruebas que fueron decreto 503-2015, el tipo no las puede desconocer. ¿Cómo lo ves eso vos, Roberto? Lo que estaba hablando Enrique. Sergio. Sí, Miguel, sí. Mirá, sí, con respecto al tema ese, es la única, te queda la única carta para jugar. El tema es que, a ver, eso es algo para un juez que te haga, un abogado que le haga algo a un juez, eso es algo grave y te puede perjudicar, entre comillas, tu carrera, ¿me entendés? No en el caso mío, pero si son abogados nuevos o viven de su carrera exclusivamente, y bueno, vos viste cómo es el ámbito tribunalicio. Yo creo que también por ahí está el tema, pero la realidad es que, bueno,
como habíamos hablado una vez inclusive creo con Enrique. Lamentablemente los jueces no conocen el sistema interno, o lo desconocen o no lo quieren conocer, de la parte militar, ¿sí? Y más que nada el tema interno sobre sus resoluciones, normas, ¿no? Y que nosotros los abogados le ponemos en conocimiento de todas estas situaciones. Y bueno, la realidad surge esto. Yo, por ejemplo, en las demandas mías que estoy planteando la nulidad de la jurisdicción, ¿sí? La jurisdicción que te aplica el Ministerio de Defensa, porque no se refleja. A ver, nosotros aplicamos la ley vigente al momento del conflicto, ¿no es cierto? No podemos aplicar hoy la ley de defensa actual porque no estaba durante el conflicto. Entonces, aplicábamos la ley local. Ahora bien, en la jurisdicción que pretende y que te impone el Ministerio de Defensa, primero que desde vamos ya es una cuestión antijurídica que el Ministerio de Defensa diga quién es veterano de guerra o no. Porque, ¿qué pasa? Sigue dependiendo de un poder ejecutivo. El poder ejecutivo puede hacer lo que ellos, vamos a decir así, finamente crean necesario, ¿no? Como lo que ha pasado, como el tema de gente de veteranos de guerra que nunca estuvo durante el conflicto por las Islas Malvinas, no solamente en las Islas Malvinas, sino también en el teatro de operaciones, ¿no? Partiendo de esa base y esa premisa, yo pido la inconstitucionalidad del decreto. ¿Por qué? Porque nosotros, como excombatientes, esa jurisdicción administrativa que fue originaria en el decreto 509/88 nos perjudica. Así, por eso, si el gobierno da lugar a ese pedido, nosotros no le afectamos en nada a los excombatientes. Al contrario, eso no se le va a afectar ni la pensión, ni la jubilación, ni nada. Simplemente lo único que va a pasar es que se va a hacer justicia a todos aquellos que estuvimos dentro del Teatro de Operaciones del Atlántico Sur. Y con respecto a eso, quiero aclarar que cuando hablamos de Teatro de Operaciones, la payasada que han hecho en el Ministerio de Defensa, pues la realidad vos me vas a decir que también es payasada, Enrique, de hacer creer a la gente que coincidieron dos teatros de operaciones en el mismo momento. Algo imposible. Ese fue hecho al solo efecto de dividir las aguas, nada más. El artículo 33 de la ley 16970/66, que era la ley de defensa nacional, establecía en ese artículo que el presidente podrá disponer de un teatro de operaciones, no dice 2, 3, 4, 5, un teatro de operaciones. Entonces, no puede hacer creer a nadie, salvo a gente que no esté capacitada en la parte legal, de que hubo dos teatros. Aparte salen con el Teatro de Operaciones Sur, una payasada. Ese Teatro de Operaciones Sur, si no me equivoco, y si me equivoco, que me corrija Enrique Mangol, ese Teatro de Operaciones Sur era de la época del conflicto con Chile. Así que, y nunca existió. Es más, fue nombrado, nada más. En la declaración de García durante el informe Rattenbach, dice él que sí, a él le dijeron que era el jefe del TOS, pero nunca lo notificaron. Así que por eso son unas barrabasadas impresionantes. O sea, no puede un poder ejecutivo, porque estamos hablando de un poder ejecutivo, legislar. Sí, no puede decir quién es veterano de guerra y quién no. Por eso está pasando esto. Por eso los veteranos de guerra reconocidos tienen ese poder de influir en la política que lo hace a diario, ¿sí? Y lo hemos visto en la situación con la vicepresidenta Villarreal y el presidente Milei. Así que, y a su vez, bueno, esos planteos inconstitucionales también que yo hago, vamos a ver qué dicen. Y bueno, generalmente con ese punto, ¿no? Con la jurisdicción, que es una jurisdicción errada. Y si nosotros, como estuvimos en tierra, aplicamos el reglamento de RC22 sobre la división como es, de fuerzas terrestres en el campo enemigo, está dividido por zonas. Entonces, si vos me estás aplicando ¿por qué me cortás la jurisdicción de la zona de logística, si a ellos también les corresponde entrar en el teatro de operaciones? Y más aún, a través del acta de acuerdo número 1, del 24 de mayo del 82, donde consta e incluyen la Patagonia, sus unidades militares y los objetivos civiles estratégicos.
Entonces, ¿de qué me están hablando cuando existe una ley que le da la potestad al Poder Ejecutivo, después de 40, bueno, es menos de 43 años, ¿no? Pero después de 43 años después de la guerra, de decir quién es veterano de guerra y quién no? Una total discriminación, una total locura en el sistema jurídico argentino. Es lo que lo que te puedo comentar, Daniel. Con respecto vos hablabas de la Patagonia, y sobre, bueno, estás presentando un libro justamente relacionado con eso, la intervención inglesa en la Patagonia. Muchos lo desmienten, el Estado lo desmiente como siempre, desmiente todo, nunca quiere aclarar ni decir nada porque para el Estado y los gobiernos anteriores, Malvinas siempre fue un tema de no divulgación. Tanto así que en los colegios no se habla, no hay una cuadrícula en el Ministerio de Educación que esté en Malvinas, porque está prohibido, porque está censurado. ¿Cómo pudiste llegar a lograr toda la información para el libro este que estás presentando en la Feria del Libro? Mira, es muy fácil, simplemente hay que tener la voluntad para hacerlo. Yo primero arranco por el tema de los libros de guerra. Los libros de guerra son documentos públicos, o sea, no admiten discusión, más cuando lo tiene una entidad, en este caso militar, y son documentos públicos. Eso por un lado. Segundo, el tema de los juicios, ¿no? De los pedidos de reconocimiento, surgen a través de declaraciones testimoniales, prueba informativa. Por ejemplo, te voy a contar el caso de los 4 comandos ingleses detenidos en Río Turbio, que fue muy conocida, muy comentada, salió al principio. Bueno, yo lo he confirmado eso a través de un informe. Primero, ese informe sale de un grupo de radioescuchas de Radio Nacional, ¿sí? En la cual decía de que, bueno, contando la historia de la radio, que Río Turbio había sido conocida por la detención de 4 comandos ingleses, 2 comandos oficiales y 2 suboficiales que fueron detenidos por Gendarmería Nacional. Bueno, ahí comenzamos la investigación. Primero ubico quién era el escuadrón que tenía jurisdicción sobre el Río Turbio. Bien. Entonces, averiguo, y el escuadrón que tenía jurisdicción sobre el Río Turbio era el escuadrón 43. Ese escuadrón 43, por casualidades de la vida, ¿no? Cuando yo le solicito los antecedentes de la detención, me informa que en el año 1991 se incendió, ¿sí? A través de un siniestro, se perdieron toda la información, ¿no? Y bueno, no se pudo obtener esa documentación. Bueno, entonces digo yo, si los detuvieron, ¿dónde los van a llevar? A la comisaría del Río Turbio. Pido las copias del libro de guardia de la comisaría de Río Turbio de ese año, de ese mes. Están todos los libros de guardia menos del año 82. Así No. que, No, lo que pasa imagínate todo. eso apareció en el libro de Radio Nacional Río Turbio, en una investigación, Claro, tal cual. un periodista que fue, no sé, yo no me acuerdo, por ahí lo tengo. Sí, Pero claro, sí, sí. como va el libro de histórico de la radio y aparecen estos, que aparte tengo entendido que venían con equipo de demolición, no solo venían con armamento. No, tanto eso no sé. Yo te digo que los detuvieron, ¿viste? Lo demás es un secreto, ¿viste? Es más, yo Sí. tengo el informe, tengo la pericia, a mí me gusta. Es más, yo creo que fui uno de los pocos que tuvo en mis manos la pericia del helicóptero de A419, que fue derribado en Caleta, Olivia, también. La pericia y las actuaciones internas que hizo la compañía de aviación 601. Y así, por ejemplo, vos cómo podés concebir que un documento público esté borroneado, en especial donde dicen las causales. Sí, sí, lo vi. Sí. Entonces, dejémonos de joder, ¿viste? ¿A Richard Hawking, que lo derribaron con un Stinger, o le tenemos que creer a lo que dicen los cagones estos que no dan a conocer? Porque seguramente lo que no quieren reconocer es que los ingleses llegaron, entraron al continente y que fueron repelidos por la buena acción de quienes estuvimos allí. Exacto. Y esto
esta bosta, porque vamos a empezar, yo hablo así porque lo tengo montado en un huevo, yo respeto el ejército de San Martín, no el de toda esta zaraca de lo que comandaron o de lo que están hoy al frente queriendo exponer, como el caso Zanella. ¿Qué respeto le puedo dar yo a Zanella si le preguntaba cuando usted estudiaba? Eso se lo pregunté. Cuando usted estudiaba, ¿qué? Usted era oficial, porque era subteniente, no me acuerdo qué era. Que Sí, usted no sí. sabía del RC22, de la ley vigente en el 82. Es decir, que vos eras un cuadrado que fuiste a la guerra por cuadrado. ¿Cómo podías organizar tu personal de guerra si no sabías la organización terrestre como está dispuesta en el RC22? ¿De qué estamos hablando? Bueno, otra cosa que te quería decir. En el tema de la ley 196970, ese artículo luego fue derogado. Claro, Apareció una ley secreta y reservada, que era 22559. Es la que dice que por el supuesto de situaciones, que afecten la seguridad nacional, el Poder Ejecutivo podrá constituir teatro de operaciones y gobernaciones militares a designar con los respectivos comandantes y gobernadores militares en cualquier jurisdicción del territorio nacional, previa resolución del Comité Militar. Decir a Zanella que el teatro de operaciones sur se lo meta en el culo. Porque él salió diciendo que ahora, me enteré ayer por el programa de los otros muchachos que escucho los jueves, que Zanella dijo que aunque no estuviera creado, él lo seguía implementando, como que si él fuera el Papa Francisco de la guerra. La otra que yo sigo sosteniendo es que ante tanta... a ver, vos ya me conocés que yo soy partidario de que nosotros la veteranía de guerra la tenemos por la base legal del 82. Lo que se hizo después fue toda una cloaca de leyes. Ahora hay un problema. El 509 se hizo en el año 88. claro. No podés legislar con un decreto. No. El decreto debería haber dicho, a los efectos de este decreto también, se deberá entender por acción bélica, combate, tal cosa. Porque este decreto, si vamos al caso, deja fuera a Crucero Belgrano, porque el crucero no está hundido en la plataforma. Y a los pilotos de aerolínea, a los pilotos de aerolínea también. Ahora, la pregunta es la siguiente. Si el mismo año se crea la ley 24553, si no me acuerdo más, que la ley de defensa nacional. Sí, 59. 22.150. La ley de defensa nacional del 88, donde esa ley especifica que en el caso de guerra la defensa es abarcativa a la parte insular, a la parte continental íntegra del país, insular, continental y antártico. Pero ¿cuál es el problema? Eso lo dice la ley. Es decir, que en un mismo año vos tenés un decreto y una ley aprobada por el Congreso. Ya con esto vos hacés cagar el decreto. Pero No pará. solo por inconstitucionalidad, sino que cuando vos lees el decreto dice que es para regular los beneficios de la 2309. La 2309, los beneficios son laboral, de todos los beneficios, salud, vivienda. Acá no dice eso. Acá dice que, pero dice que se considerará veterano. Bueno, no sé qué es lo que quisieron hacer. Es una cagada el 509. No lo derogan. ¿Por qué? Y porque lo pueden seguir sosteniendo. Ahora, en ese momento del 88 está la ley nueva. Y la nueva ley, si la vamos a aplicar y vos me vas a aplicar los elementos posguerra, bueno, empezá a tener en cuenta que esa ley, que es más abarcativa a lo que hace en la definición, no me acuerdo el artículo, por acá la tengo, en lo que hace a la defensa nacional en caso de guerra con enemigo externo, bueno, listo, ya está. ¿Qué me tenés que discutir a mí? A mí no me puede discutir nada. Ni a vos, ni a mí, ni a lo que tuvimos en la zona del pliegue continental. Ahora, el otro problema. ¿Quién es Zanella para poner el tema de los teatros de operaciones? No, yo creo que Zanella es alguien que está delante de otra gente. Pero te voy a comentar algo que estaba pensando, ¿no?
Yo creo que nuestro reconocimiento, nuestro no reconocimiento, fue por un castigo impuesto por los ingleses. Porque obviamente quien gana pone las reglas, ¿no? Y sabemos realmente quién ganó. De la vergüenza y oprobio que pasaron los ingleses en la Patagonia, en la cual no pudieron hacer nada, no pudieron hacer ningún tipo de daño importante, ¿no? A las unidades militares. Yo creo que por ahí pasaría el tema, ¿no? Nosotros somos aquellos que evitaron que los ingleses hicieran lo de la suya, los cuales entiendo yo por la este, situación inglesa, de tantos combatientes, de ser tan guerreros, creo que me parece que por ahí viene el tema, ¿no? A mi criterio, es una opinión muy personal. Estaba buscando, porque yo me estaba acordando, es más, lo dejo constancia en las demandas, que el día 25 de septiembre del año 1982 se sanciona a través del Congreso de la Nación la ley 23.379, donde se aprueba el protocolo relativo a la protección de las víctimas de los conflictos armados internacionales y el protocolo adicional relativo a la protección de las víctimas de los conflictos armados sin carácter internacional, aprobado en Ginebra en el año 67. Acá tenemos dentro de esta ley, te dice quién es el estatuto en la sección segunda, establece el estatuto de combatiente y prisionero de guerra, artículos 43 y 44, te dice quiénes son combatientes. Y a contraposición sale el decreto 509/88, que es contrario a esta ley, ¿sí? Porque hace una discriminación, no cumple la ley, ¿sí? Que está plasmada, que fue plasmada en el 86, y bueno, todo bien, todo bárbaro. Seguimos con o sea, el decreto 509/88 sigue por ahora subsistiendo, si bien fue declarado inconstitucional en su momento, pero como decíamos al principio, las cámaras de apelaciones no te lo aceptan, no te lo toman como como un hecho ya, como cosa jugada, ¿sí? Así que lamentablemente por eso el peregrinar de muchos camaradas, con sentencias que a pesar de haber seguramente habrían aprobado todos los elementos probatorios, no los reconocen como veteranos de guerra. Porque esto es sencillo. Vos, ¿por qué tenés que acreditar acciones bélicas si estuviste en el TOAS, a diferencia de los civiles que estuvieron en Malvinas y no lo hicieron? Me parece a mí una aberración jurídica, ¿no? Pero bueno, es lo que hay, dijo el paisano, ¿viste? Por eso por eso los abogados tratamos de revertir esta situación a través de la inconstitucionalidad del pedido de las leyes, en especial en este tipo de artículos que afectan nuestro reconocimiento. Vos hasta el momento no has sido reconocido. No, no, yo estoy en juicio con el Estado, en juicio con el Estado todavía. Ya del año 2019, ahí yo, bueno, con respecto al tema de lo que hablábamos con Enrique, lamentablemente yo había pedido en varios expedientes, porque ¿qué pasa? Vos pedís, por ejemplo, vos para pedir una prueba informativa tenés tres posibilidades. La primera normal, en la cual se solicita normalmente. La segunda bajo percibimiento de un artículo determinado del Código Procesal Civil y Comercial. Y la tercera, que se haga efectivo el incumplimiento si no te lo cumplen, con sanción para, ya sea organismo público o privado, ¿sí? La realidad es que los jueces, cuando vos pedís estos apercibimientos, no te lo dan, ¿viste? Entonces, bueno, yo ya cansado de esta situación, directamente le solicito esto bajo apercibimiento de hacer un incidente por retardo de justicia o sea, a la Corte o a la Cámara, ¿sí? Cosa que ellos no, a los jueces mucho no les gusta, pero bueno, la realidad es que si no cumplen lo que tienen que hacer, eh, es una cosa que tiene que ser subsanada, ¿no? Por ejemplo, vos fijate qué error grosso en un expediente judicial, que ya tengo sentencia, me salió sentencia de juego desfavorable. Vos fíjate que el juez no trató mi pedido de inconstitucionalidad. O sea, una omisión terrible
en un juzgado de la Seguridad Social, bueno, que ante esta situación yo decidí directamente apelar a la Cámara, que ahora está en resolución en Cámara sobre el pedido de esto porque no me trataron la inconstitucionalidad, ¿viste? O sea, eso como juez no se te puede pasar. Ahí ya estás entrando en prevaricato, ¿viste? Que es lo que Ahora, estamos el tema de justamente de los jueces, que hay jueces como la doctora Braghini, que es una excelente jueza, con un criterio totalmente imparcial, pero sus fallos son ejemplares, que el Estado la apela y va a Cámara. ¿Vos considerás que la actitud de los jueces se debe a una bajada de línea de vaya a saber quién? Yo creo que sí, creo que sí. Como dijo un conocido presidente de Uruguay, dice, no tengo pruebas, pero tengo sospechas, ¿sí? Yo creo que sí. Pero bueno, eh, en su momento eso se va a ver, ¿viste? Yo creo que se va a ver eso. ¿Por qué esta situación? ¿Y a quién Eh, responde? Primero le voy a aclarar. Vos tenés precedentes importantes. Justamente lo tengo a Jorgito Zanella acá. Mirá No, vos, festejo cumpleaños. feliz cumpleaños. No, no, pero escuchá a quién. El feliz cumpleaños para la veterana Mariana Florinda Soneira. ¿Sabés quién es? No lo digo. Ah, mi amigo, vamos a empezar a destapar la olla. Esta señora dice, en enero del 82, que yo le doy siempre, no porque tenga nada contra ella, sino por la situación, embarcada en el buque de transporte naval Aras Bahía San Blas, iniciando el año con prácticas a bordo, bla, bla, bla. El 2 de abril el barco queda afectado al conflicto, ofreciendo la posibilidad de desembarcar. Ella era de la escuela náutica, no era enfermera. Bueno, así transcurrieron día y noche surcando el Atlántico Sur, transportando armamento, tanques de combustible, helicópteros y demás pertrechos, navegando en forma sigilosa y en silencio radioeléctrico. En el 83 recibe lógicamente, que veterana de guerra reconocida por el Estado, y el botón solapa y demás cuestiones. Bueno, el Ara San Blas está entre los buques de la Armada que hicieron logística entre los puertos patagónicos. Nunca cruzó a Malvinas. Así como ella, que alguien a quien respeto, no tengo nada en contra de ella, simplemente digo, bueno, si vos eras de la escuela náutica, no tenías ni siquiera experiencia en nada, estabas en un buque que transportaba material bélico a las bases continentales, ¿por qué? Porque la marina mercante ya no estaba para cruzar a Malvinas por los submarinos, por todo lo que se dice, salvo las excepciones que ya conocemos de algunos de los buques que hicieron historia, ¿no? Como el Isla de los Estados, en Narwhal y demás yerba. Pero, justamente, porque viste, tengo todo acá. La ley que yo te decía, haceme acordar después que voy a continuar porque te voy a pasar una perlita para que tengas vos de antecedente. La ley que se hace en el año 88, la ley 23.553, acá la tengo, 23.554, del año 88, es decir, del mismo año del decreto. Organización territorial y movilización, dice, para el caso de guerra o conflicto armado internacional, el presidente de la Nación podrá establecer teatros de operaciones delimitando las correspondientes áreas geográficas. El comando de cada teatro de operaciones será ejercido por un oficial superior de las Fuerzas Armadas que designe en efecto el presidente. Los planes de movilización son necesarios para adecuar los recursos de la Nación a las necesidades de la defensa nacional y serán elaborados por el Ministerio de Defensa y aprobados por el presidente. La defensa nacional abarca espacios continentales, Malvinas, Georgia, Sandwich del Sur y los espacios insulares, marítimos y aéreos de la República Argentina, como así también el sector antártico argentino, con los alcances asignados por las normas internacionales y los tratados suscriptos o a suscribir por la Nación, esto sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 28 de la presente ley. Bueno, artículo
Me fui, después busqué, el artículo 28 no infiere en En lo nuestro. nada. Para el caso de guerra, acá está, dice, conflicto armado internacional, el presidente podrá establecer teatros de operaciones delimitando las correspondientes áreas geográficas. Lo que dice la 22.552 que recién te mandé, estaba ya, acá está, la que era secreta y reservada, la 22.559. 159, sí. Las bolas, mirá. Bueno, dice, el comando de cada teatro de operaciones será ejercido por el oficial superior de las Fuerzas Armadas que designa en efecto al presidente, etcétera, etcétera. Los planes de movilización son necesarios para adecuar los recursos. Se está sacando gran parte de las leyes del año 82. Ahora, la presente ley dice que establece la base jurídica, orgánica y funcionales durante lo mismo que la 16.970. No está definido qué es un teatro de operaciones. Tampoco define define en base a la misma estructura que el plan de movilizaciones para adecuar los recursos de la nación en necesidad de la defensa nacional. Bueno, ahí vos tenés una ley que le hace la contrapartida por ser ley nacional al decreto 509. Pero la perlita que yo te quería mostrar es la siguiente, y que la podés buscar porque está en el padrón. La señora Soneira también le entregaron la estatuilla de Malvinas. ¿Qué pasa? La señora figura... acá está, bueno, el austríaco. La señora, acá tengo un grupo de muchachitos, Celestino Berger. Bueno, esta es la perrita. Celestino Berger. Acá está, Celestino Berger. A ver, yo te puedo leer algunos que... a ver, comandante Espora, ¿dónde estaba? Tache. Comandante Espora, ¿dónde estaba? ¿En Australia no estaba? No. En el continente. Bien. Sí. Pirrena Mario Guillermo, base aeronaval, comandante Espora, BGM reconocido por el Estado. Después tenemos, esta es la perlita, Berger Jorge Celestino, base... No, la Espora en Buenos Aires, ¿no? La Espora es de Buenos Aires. ¿No estaba base, acá en Mayorita? escuchá, Berger Jorge Celestino, base aeronaval Ezeiza. ¿Vos sabías que era una base aeronaval? No, lo que pasa es que los chicos viajaron en avión, por eso. Berger Celestino, Armada, suboficial mayor, BGM reconocido por el Estado. Entonces, que los jueces que por ahí interpretan, por eso te digo que acá tenés elementos para hacerlos mierda, que den explicaciones, porque acá el que audita, cuando vos presentás los listados de personal que debe ser reconocido por el Estado, es el Ministerio de Defensa. Esté quien esté. Entonces, si vos auditas y decís que una persona, pero ¿por qué era de la Armada? A mí me importa un carajo si es de la Armada. ¿Pertenece a las 3 Fuerzas Armadas que participaron del conflicto? Sí. ¿Qué hacía este hombre en la base, que ellos dicen, base aeronaval Ezeiza? Dice, plan de vigilancia y seguridad, y el trabajo de ellos era, se distribuyeron tareas de paletización de elementos como moto, elevadores, carro, todo en palet que iban al transporte, que permitió acelerar considerablemente las operaciones de carga y descarga en las bases aeronavales. Acá estamos diciendo que tenés gente reconocida por el Estado, que está en el padrón, que estuvieron en distintas bases aeronavales del continente y ellos sí son reconocidos. A mí me importa un carajo si era Armada, quien sea. ¿Cuál es acá el tema que debe adoptar el Ministerio de Defensa a través de Petri con respecto a que sí, y los jueces, presentándole esto, ¿cuál es la explicación que ellos tienen para decir por qué uno que estuvo en Ezeiza fuera del teatro de operaciones, paletizando, no cumpliendo con haber estado
en el ámbito geográfico, no habiendo tenido opción bélica de combate ni nada por el estilo, igual que la señora Soneira, igual que otros que también aparecieron, como uno como este señor, dice Blanco Valdivieso Manuel Pedro, DNI 93.312.059 del Cabo de Hornos. Cabo de Hornos transportó desde el puerto de Santa Fe el pertrecho Delgada 121 a Punta Quilla. Bueno, y acá tenés transporte logístico de personal, transporte logístico y de personal a puertos patagónicos, Lago Argentino, Lago Traful, Lago Argentino, Glaciar Ameguino, Perito Moreno, Chaco, Neuquén, San Blas, Cabo de Horno, Canal de Beagle. Todos esos barcos tienen gente reconocida y nunca cruzaron a Malvinas. Nunca cruzaron a Malvinas. La pregunta es, ¿por qué a ellos los reconocieron y a vos te mandan? Acá los tengo a todos, Pirrera, con Berger, Pedro Oscar Orlando, base aeronaval Puerto Belgrano, batallón de seguridad BGM reconocido por Estado. Está en el padrón, tengo la foto de los padrones. Después lo tenemos a Pericás Néstor Edgar Base, Pericás Néstor Edgar, base aeronaval Punta Indio. Es decir, son reconocidos por el Estado. Bueno, a ver, que me explique un juez que le está diciendo a alguien que presenta pruebas desclasificadas a secreto de Estado, que me diga cuál es la diferencia interpretativa, que él dice que si no cruzaste no sos, con respecto a esta situación, que esto es un grano en el culo, no solo para cualquier juez, sino para el Ministerio de Defensa. ¿Qué opinas vos? Mirá, respecto al tema, ten en cuenta también que ellos se agarran del espacio aéreo y marítimo. Si el tipo, desde el momento que estuvo a 100 metros de la costa, esto es una opinión personal, ¿no? O salió en un barquito a pescar a 100 metros de la costa y está donde hay una constancia en un libro, en un documento público, que el tipo entró al mar, por las leyes debería ser considerado excombatiente, sin haber estado en Malvinas. ¿Me entendés? Esto pasa también con el caso de los camaradas que no están reconocidos y que fueron después del 4 de abril, después del 2 de abril a Río Grande, ¿sí? Que ellos ya al ingresar al espacio aéreo deben ser reconocidos como excombatientes. Yo, a mi entender, se manejaría por ese lado, el espacio aéreo y marítimo. Por el espacio aéreo Belgrada, con un Boeing y con un Fokker, porque para llevar los 400 que éramos. Y fue puesto. Y después tenés, a ver, yo por eso digo, está todo bárbaro. Porque acá cuando vos vas a hablar también te quieren implementar esa huevada de las 12 millas. Claro. ¿No es cierto? Bien. Pero tenés que tener en cuenta una cosa. Está en la orden de operaciones 1/82 del plan esquemático del TOAS, que dice muy claro que se desactiva el TOM, claro, crea el Teatro de Operaciones del Atlántico Sur, con una frase concreta que es la de ampliando la jurisdicción que abarca los espacios aéreos y marítimos, pues si no hubieran dicho, se crea el TOAS y se deja el espacio marítimo y aéreo que tenía el anterior Teatro de Operaciones. Cuando vos amplias el Teatro de Operaciones de esa manera, el espacio marítimo va a estar a la costa y el espacio aéreo va a estar a la cordillera. Esa, a mí que no me la ve. Pero está en la ley 17.094, dice, extensión del mar argentino hasta las 200 millas. Que la soberanía de la nación se tiende a su mar adyacente hasta una distancia. ¿Lo conocéis o no lo conocéis esa? No, eso me estoy entrando ahora. Bueno, el territorio adyacente hasta la distancia de 200 millas marinas, medida de la línea de las más bajas mareas, salvo en los casos de los golfos San Matías, Nuevo y San Jorge, que se medirá desde la punta que une los cabos que forman su boca. Claro, entra. Y después, la soberanía de la nación se atiende al lecho del mar y subsuelo en las zonas submarinas adyacentes al territorio hasta la profundidad de los 200 metros,
más allá de este límite, hasta donde la profundidad de las aguas suprayaacentes permita la explotación de los recursos naturales de la zona. Por la ley 17094 no hay 12 millas y queda aclarado que si desde la más baja marea también queda en claro esto. Esto es continuidad del territorio bajo el agua, no es que se separó el territorio. Y el territorio en su continuidad en esto, vos no podés poner que porque vos tuviste sobre la base del continente, vos no tuviste afectado a un teatro de operaciones, cuyo comando estaba en Puerto Belgrano, implicado y aplicado por la misma Armada, donde lo ponen a Lombardo. Y que como Lombardo era de operaciones navales y se fueron a la mierda todos los barcos, salvo el crucero y la Querrico, quedó sin un trabajo oficial porque era de operaciones navales, lo incorporan cuando lo hubieran podido desactivar, lo incorporan al CIOPECOM, que es el abarcativo general a lo que se hace la unificación de las tres fuerzas para poder operar como Dios manda y no como estaban haciendo cada uno por su cuenta. Entonces, las bases legales, tengo otra cosa, tengo un fallo, por la no el fallo de la aplicación de la Convención de Viena, ¿lo conocés? La Convención de Viena, sí. Bueno, Buenos Aires, 7 de julio del 92. Es un juicio entre Miguel Ángel Fovi, pongámosle, pero que tenía involucramiento de esto, que dice, primacía del derecho internacional convencional sobre el derecho interno. Claro. Dice, en tal sentido, la violación de un tratado internacional puede acaecer tanto en lo establecido en las normas internas que prescriben una conducta manifestantemente contraria, cuando por la omisión de establecer disposiciones que hagan posible su cumplimiento, ambas situaciones resultarían contradictorias a la previa ratificación internacional del tratado. Dicho de otro modo, significaría el incumplimiento y la repulsa del tratado con las consecuencias perjudiciales que en ello deriva. La primacía del derecho internacional es que la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados aprobada en 19... bueno, acá pusieron mal el año, no sé si en 1986, no me importa, antes de la guerra. Ratificada por el Poder Ejecutivo el 5 de diciembre del 72 y en vigor entra en vigor en enero del 80, confiere primacía al derecho internacional convencional sobre el derecho interno. 509. Ahora, prioridad de rango integra del ordenamiento jurídico argentino, la pirámide. La Convención es un tratado internacional constitucionalmente válido que asigna prioridad a los tratados internacionales frente a la ley interna en el ámbito del derecho interno, que es un reconocimiento de la primacía del derecho internacional por el propio derecho interno, que en la necesaria aplicación del artículo 27 de la Convención de Viena impone que los órganos del Estado argentino asignan primacía al tratado ante un eventual conflicto con cualquier norma interna contraria o con la omisión de dictar disposiciones que en su defecto equivalgan al incumplimiento de un tratado internacional basado en los términos del citado artículo 27. Señores, ustedes con el 509 se lo tienen que meter en el culo porque los tratados internacionales tienen categoría constitucional. La ley 23.354 que se hizo el mismo año, que es ley del Congreso, tiene categoría constitucional. El 509 no existe. Hay que hacerlo mierda con esto. Y el Tratado de Viena es el tratado que se llama la madre de todos los tratados. Que aquellos que adhirieron lo deben respetar con la condición de su estatus constitucional hasta por sobre cualquier tipo de decreto y cosas, con una constitucionalidad igual o superior a la de las leyes. Entonces hay elementos. Por eso hay elementos para hacer cagar a los jueces que no dan bola a esto, porque quizás creen que somos todos unos pelotudos, pero no somos todos unos pelotudos. Acá hay algunos que sabemos, pero ¿cuál es el problema? Claro, si vos a mí un tipo con esto me rechaza y yo lo voy a hacer mierda, aunque sea como parte actora, lo voy a hacer mierda. Porque vos no me va a cagar a mí mi honorífica condición de veterano de guerra y partícipe de un conflicto porque tu interpretación pasa por arriba de los tratados internacionales. Me parece a mí, Sánchez. No, está perfecto. Y quiero agregar algo también, que cualquier excombatiente que no esté reconocido puede solicitar
la nulidad directamente del decreto 509 basado en lo que vos estás diciendo, Enrique, y obviamente en otras leyes. Así que está muy bueno lo que vos estás diciendo. Sí, pero yo Ya- te voy a pasar material porque, bueno, vamos a tener que, es- va a haber que empezar a unificar fuerza para romperle bien el culo a todos estos jueces de mierda y a este Estado que sigue pelotudeando. Y que me perdone la audiencia cuando uno habla así, pero ¿sabés lo que pasa? Que a los 63 años uno sigue trabajando gracias a Daniel, que podemos estar en este programa. Con Daniel que tuvo un quilombo con unos hijos de puta que le pusieron papeles apócrifos. Con un boludo que lleva más de 22 años y que todavía estoy reclamando que me paguen bien el retroactivo. Y con un pelotudo que le metió acciones bélicas de combate y me quisieron declarar ¿cómo es? Cosa jugada irrita y también le rompí el culo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Acá lo que tenemos que pelear, pero no, que vengan los muchachitos con doctor, ¿cómo le va? Le firmo la cuota Liti, acá le dejo mi relato y el relato con Tata Dios. A ese yo le digo, mirá hermano, si vos no me traes pruebas, si vos no desclasificás un poco más de cosas que a mí me avalen, yo a tu juicio no lo tomo, ¿sabés por qué? Porque el tiempo ha perdido al pedo. Y tengo gente que viene, arma las carpetitas, perfecta, saca la documentación. Por eso yo tampoco saco la documentación a viva voz para no avivar a los giles que yo quiero, que después le hacen plata con dos frases de un documento, le hacen guita a lo demás. Entonces, armar bien la carpeta, resaltar todo, porque está permitido. Algunos dicen que no está permitido. Vos podés resaltar las partes importantes sobre tu unidad, participación que esté en el documento, más los elementos probatorios que vos tengas como algún tipo de certificado. Y no importa que diga Teatro Operaciones Sur, porque como no existió, lo ponían como un elemento demostrativo de la zona de despliegue continental. Pero ¿cuál era el problema? La zona de despliegue continental era parte del TOA, y si no, el comando del TOA tendría que haber estado en Puerto Argentino y no en Puerto Belgrano. Claro, tal cual. Tal cual. Sí. Ahora yo te pregunto, Sergio, lo siguiente. En el caso, por ejemplo, que uno haya perdido en primera instancia en Cámara y quiera recusar al juez por prevaricato o en el Consejo de la Magistratura o donde sea correspondiente, uno puede iniciar ese tipo de acción, pero eso no te va a devolver que vuelvas a iniciar un juicio o que te reconozcan como veterano. Solamente vas a No, no, perjudicar no. al juez. Sí, en realidad no es que vas a perjudicar al juez, o sea, vos vas a dar el ejemplo demostrando en su momento, con los elementos que vos tengas, que ese juez se equivocó, ¿me entendés? Y él va a tener que demostrar por qué se equivocó. Rico. Pero puede ser dolo, ¿Cómo? No te escucho. se equivocó con dolo. Claro, ahí está. O sea, o dolo o culpa, ¿viste? Bueno, pero Ahí está. que se haya equivocado y que reconozca o no, supongamos que reconozca su error. Eso no quita a que a vos te den la veteranía. Claro, igual hay que también tener en cuenta los tiempos sobre la resolución. Vos cuando la sentencia, ya sea para en primera instancia o en segunda instancia, si una vez que queda firme la sentencia, ya no podés revocarla, ¿me entendés? Ya no quedan elementos, ¿viste? Por eso es algo muy... eso sería, en el hipotético caso, a mi entender, cuando vos perdés el juicio. Y vos establecés ahí que el juez no actuó conforme a derecho. Pero no todos Y el los reclamo, abogados quieren hacer eso, porque en mi caso, yo le solicité al estudio Martínez justamente que apelara a ese fallo de primera instancia, primero el de primera instancia, porque hubo falsificación de documento público, el cual el juez avaló, hubo un montón de irregularidades. Y después fue a Cámara y Cámara indudablemente confirmó la sentencia de lo que había dicho el juez Strasser en primera instancia. Al pedir yo una recusación, no sé lo que hizo hacer, no sé cuáles son los motivos. Yo creo que veteranos somos todos, aunque no estemos reconocidos, porque cada uno cumplió su rol y su acción en cada lugar que era el destino de cada uno.
en un conflicto bélico como fue el de Malvinas, Georgias, porque a las Georgias las están ocultando, no quieren que se hable del tema Georgias, solamente Malvinas. Y no todo pasó en Malvinas, porque pasó también en el continente. Y vos bien claro lo estás demostrando en tu libro, que hubo participación inglesa en el continente. Y me cabe dudas, y no tan dudas, de los 7 prisioneros que hubo en la base naval de Puerto Belgrano. Sí, eso, la verdad, hay comentarios de ese tema, pero la realidad, yo particularmente no he tenido pruebas sobre ese tema. Sí te puedo decir, en un expediente yo solicito a la Cruz Roja Internacional, es de un camarada mío de mi unidad militar, de Tanques 11, que me envíen la lista de los prisioneros ingleses en Argentina, ¿sí? A la Cruz Roja Internacional a través de Cancillería, ¿sí? Porque esos oficios se gestionan a través de Cancillería. Eh, ¿Cómo es? La Cruz Roja Internacional me dice que no, porque es clasificada, ¿sí? Ahora bien, yo ahora estoy esperando que el juez, la jueza, que es una jueza muy conocida, vos no la quiero nombrar, ¿no? Pero Enrique seguramente sabe, no por dar sentencias favorables a nosotros. Le pido que haga constar en el oficio que lo que se está solicitando acá es un reconocimiento judicial de una veteranía de guerra, ¿me entendés? A favor de un excombatiente, ¿viste? Así que bueno, vamos a ver qué es lo que me dice el juzgado. Estamos esperando. Con respecto a la visita, por así decirlo, de comandos ingleses en el continente, que no cabe duda de que eso existió, inclusive hay testigos, hay documentación, que no la quieran reconocer es otra historia. Tal cual. Yo particularmente estuve en la zona donde estuvieron los comandos ingleses en una estancia de una familia inglesa, y ¿En la verifiqué, floradora? ¿cómo? ¿En la floradora? Sí, exactamente. Y verifiqué exactamente que no solamente esa familia había dado asilo a los comandos SAS, sino que ellos a través de una radio que tenían pasaban información a través de Chile a las unidades inglesas. Es decir, no podemos decir lo que no pasó, como hay muchos veteranos lamentablemente inescrupulosos que quieren negar. Ayer o anteayer estaba escuchando a un veterano que siempre está en los medios decir que los veteranos del continente no son merecedores de lo mismos que estuvieron en las islas. Es Mira, incorrecto, porque el veterano es veterano en general, no es si estuvo en las islas, si estuvo en el continente o haciendo lo que tenga que hacer. El veterano es veterano. E inclusive la bueno, palabra es combatiente en los tratados internacionales no mira, existe. claro. No, pero aparte, ellos ya tienen incorporado, ¿me entendés? Un chip en la cabeza, que le han dicho a los políticos que digan, vamos a la realidad. Hoy, lamentablemente, la otra vez estaba hablando, la otra vez salió una nota del CECIN haciendo mucha laraca con el tema de un camarada que se había suicidado, creo que acá en Monte Grande, ¿no? Y culpaba al gobierno actual por haberle disminuido las prestaciones sociales en el tema de medicamentos, ¿no? Ahora yo le digo algo a estos muchachos, ya que les gusta la política, les gusta ayudar a los veteranos. Hace 43 años de la guerra de Malvinas, por las Malvinas, y no tenemos un hospital de veteranos de guerra. Yo creo que lo más grave es eso, ¿me entendés? Yo le pregunto Bueno, también, ¿qué hicieron con la plata que el Estado les dio? yo te comento que hace unos cuantos años estuvimos con un par de veteranos en una reunión solicitándole que nos den el Regimiento de Infantería Mecanizado 3 de la Tablada para hacer justamente un hospital y un geriátrico para veteranos y familiares de Igual, veteranos. En aquel tendríamos momento que era 2 millones de dólares. Se nos negó. Le pedimos que nos dieran la réplica del cementerio de Darwin en Campo de Mayo
para tener un cementerio para veteranos. Se nos negó. Es decir, los proyectos existieron. Más, le dijimos, no nos den la plata, denos el regimiento que nosotros con ONG nos vamos a encargar de realizar eso. Se nos negó. Es decir, en todos los gobiernos que vos quieras hacer algo, no te lo van a permitir, por lo menos mi experiencia. Vamos a reflotar, me comprometo a colaborar con ese tema. Vamos a reflotar esas dos cuestiones. Un hospital para veteranos de guerra y un cementerio para veteranos de guerra. Me comprometo a colaborar en esa campaña. Está bien, te Vos tomo la fuiste, palabra. Y otra de las cosas que a mí me molesta particularmente, y habiendo estado en las islas, porque un día como ayer yo pisé las islas con 40 periodistas, de los cuales quedaron muy pocos porque Menéndez le dijo de que se quedaran y no se quisieron quedar, y algunos de ellos que pisaron, hicieron un par de notas, volvieron, algunos no, muy poquitos. Hoy son veteranos de guerra. En el caso de Nicolás Casanseu, y quiero hacer hincapié en esto, del cual ocupa un cargo que para mí no es merecedor de ese cargo, porque primero, él reconoce en un video que él no era corresponsal de guerra. A partir del 23 de abril me quedé y yo no era corresponsal de guerra con diploma, con carnet. Yo tengo videos donde dice enviado especial de 60 minutos. Ahora, él aparece en el listado nacional de veteranos de guerra como personal civil del ejército. Mentira, él nunca fue veterano de guerra de personal civil del ejército, y sino que el ejército lo demuestre. Y a él no le dice nada, y a nosotros que estuvimos en el continente, que estuvimos en las islas, nos tratan de truchos, nos insultan, nos menosprecian. ¿Por qué tenemos que aguantar eso? Daniel, mira, la verdad que no me extraña, porque escuché un comentario que hasta un bombero que vivía cerca del Ministerio de Defensa es veterano de guerra, que nunca fue a la isla. No me extrañaría. Por eso sería conveniente, yo siempre digo, de hacer un relevamiento del padrón de veteranos de guerra, pero no solamente entre ellos ahí, no. Que haya representantes de combatientes no reconocidos en esa operación, vamos a decir así. Pero bueno, eh, cada es uno lo- sí, acá estaba mirando, por ejemplo, otro de los temas en los que yo pego mucho. Capitán de navío Washington Barnes era comandante del Ara Bullar, uno de los destructores que intervino en el rescate de náufragos. Escuchá bien. ¿Qué pidió la Armada? Posición temporal, ámbito geográfico y acción bélica de combate, para ser veterano de guerra de la Armada, que después se aplicó a los demás, ¿no? sí. Acá dice este hombre, estábamos a 7.000 porque estaban los dos buques por la misma banda y se habían separado, eso fue de regreso. Ajá. Estábamos a 7.000 yardas del crucero y escuchamos un golpe muy grande. Una yarda son 914 metros. Es decir, prácticamente estaban a 7 kilómetros del buque. Sergio, quiero decir que Sergio Miguel Sánchez, Ah, porque ahí aparece Miguel, pero yo lo llamo Sergio, para que la gente después diga cómo es Sergio o es Miguel. Bueno, es Sergio, es Miguel Sergio, y yo le digo Sergio. Vamos a hablar sobre el final del programa de tu libro y los ingleses en la Patagonia. ¿Cuándo se presenta? ¿Dónde se presenta? sí, Indudablemente nosotros lo queremos adquirir porque es parte de nuestro programa también tener la documentación y los libros para ir después desarrollándolos. ¿Cómo se va a presentar el libro? ¿Cuántas páginas tiene? ¿De qué trata? bueno, mira, el libro se va a presentar en la Rural, en la Feria del Libro, el 26 de abril a las 18 horas, ¿sí? Y después tengo la presentación en la editorial, es en mayo, ahí en la editorial Dunkel, Ayacucho 317. Igual lo voy a confirmar, te lo confirmo después igual. Yo creo que este libro debería marcar un antecedente de lo que fue antes de la historia a lo que fue después. Ya acá no hay dudas de que para qué estuvimos nosotros en el continente y demuestra qué es lo que hicimos.
sin leer demasiado el libro ya van a saber esto. El libro se está vendiendo por Mercado Libre por ahora está en formato papel y pronto va a estar en digital. Se va a estar vendiendo por Amazon, Google Books y audiolibro también. Pero la realidad es esa, tiene que marcar un antes y un después, ¿no? Un antes en que estaba acreditado que nosotros estábamos acá calentito, mirando el Mundial de Fútbol en nuestras unidades militares. Bueno, esto va a demostrar todo lo contrario, que estuvimos para algo, ¿sí? Y te voy a dar una puntita para el próximo libro, que va a hablar sobre tropas inglesas en Punta Arenas. Estoy esperando una confirmación del gobierno de Chile sobre este tema. Es lo que te puedo decir. Está bien. Enrique, tus últimas palabras. Bueno, sí, lo de Punta Arena está registrado en el diario de guerra de las 4 compañías de inteligencia que fue desclasificado, las 601, 182, 183 y 184, que hicieron operatividad de inteligencia pura y exclusivamente, y que el 3 de abril ya teníamos la fragata Larcity en Magallanes, la cual luego no sé cómo cruzó, y a la cual la salieron a interceptar una de las lanchas patrulleras, la que estaba en operación en ese momento, creo que era la Indómita o la Intrépida, una de las dos, porque salió lancha torpedera y muy bien pertrechada, en condiciones de poder hacerle daño, y como que la fragata esta desaparece por arte de magia. Amén de que los chilenos le pidieron la custodia el apoyo para custodiar como una zona de exclusión de esa zona de Magallanes a los propios ingleses por miedo de la participación de nuestros navíos ahí en Río Grande. No, y también acá hay un elemento que es muy concreto. Lo que está escrito y que es de secreto de Estado es inviolable. Por más que lo quieran cambiar, que hagan lo que quieran, que digan lo que quieran. Acá dice, Ejército Argentino, baja producida en el Teatro de Operaciones del Atlántico Sur, con el grado inmediato superior. Entonces vos te pones a buscar y encontramos grado superior inmediato, General Arévalo Clodovero. Y tenés a Lux Julio César, Dachari, tenés a Abraham Juan Omar, que era subteniente. Bueno, ¿qué quiero decir con esto? Todo el personal que falleció en Continente tiene oficiales y suboficiales, en este caso son oficiales y suboficiales, para el ejército argentino son bajas producidas en el TOAS. Un teatro de operaciones es parte de un teatro de guerra. Teatro de guerra es un amplio contexto geográfico en el cual se produce un conflicto armado o una guerra, por lo cual donde más se ejerce las acciones o donde se ejerce toda la movida militar es la parte que se divide en teatro de operaciones. La Segunda Guerra Mundial tenía teatro de operaciones Europa, porque era un amplio... El teatro de guerra era todo y se fue dividiendo. Bueno, acá era más chico y por ende teníamos el teatro de operaciones que se ejerció como Malvinas, que duró 5 días para la toma. Y después la orden de operaciones de plan esquemático lo amplía. Punto. Dejémonos de andar que dejen de andar con boludeces y que Sanera deje de seguir boludeando, abrazándose con la señora Soneira, abrazándose con Jayhofer, abrazándose con gente que no cruzaron a Malvinas, que en el caso de los destructores cometieron una aberración abandonando al crucero, y que si tienen algo fue por haber cañoneado a los gomones que quisieron entrar a Río Grande con los comandos para atacar en esa noche donde se los cañonea a los 3 gomones importantes con buena cantidad de personal del SAS y del CBS. Entonces, Sanagua, Alberto Antonio, también fallecido en el Continente, figura en el TOA.
Basta de teatro de operaciones. Y lo que hizo Zanella es para que lo metan preso, porque superponer al TOAS un teatro de operaciones que nunca fue creado ni por la Junta Militar, ni por el Comité Militar, ni por nadie. Es un invento, porque el Teatro de Operaciones Sur existió durante la época de la guerrilla o de no sé qué, y duró 24 horas. Que lo pongan como referencia de la zona del continente, ustedes, señores, tienen que poner zona de despliegue continental del TOAS. Al igual que los certificados, tienen que poner veterano de guerra por Malvinas, veterano de guerra del conflicto del Atlántico Sur por Malvinas, pero no veterano de guerra de la nación argentina. Y a eso voy. Ahora el 9 tengo que ir de testimonial, pero ya después me pongo a trabajar en eso y les voy avisando que voy a ir directamente a hacer las denuncias penales correspondientes porque tengo los elementos probatorios, por los cuales, si vos me entregaste el certificado que dice es combatiente Malvinas por sentencia judicial o veterano de guerra de Malvinas por sentencia judicial, no hay ningún problema. Vos no podés cambiar, vos no podés modificar, vos no podés violar una situación de cosa juzgada de alguien que hizo un juicio para tener la condición de BGM. Vayan sabiéndolo. Así que bueno, como siempre. Escuchame, aprovechando de que estamos hablando de Zanella, este señor denunció en una noticia de Radio Rivadavia el 31 de marzo del año 2024 que había 155 certificados falsos de veteranos de guerra de Malvinas en la ANSES. Ahora lo que yo quiero saber es que me informe dónde hizo la denuncia penal, el número de expediente, la causa y el juez que intervino. Yo hasta ahora he pedido información, nadie me contestó. Vos pediste por oficio judicial también, me parece, si eras vos, el tema de Caleta Olivia y te dijeron que no te lo contestaban porque seguía siendo secreto de Estado. No, el tema fue el tema del avión, el que ustedes abrieron fuego ahí en Santa Cruz, del 21 de mayo. Ese avión que supuestamente era de la Armada, porque en el libro dice, dijeron ser de la Armada. Ahora, yo pido información a la Armada y la Armada me dice, información pública, que no me puede dar esa información. Yo ahora ese oficio había presentado como nuevo documento el rechazo de este pedido de información en un expediente judicial de un camarada. En primera instancia el juez me lo deniega, solicito revocatoria con apelación en subsidio y el juez me lo otorga. Y ahora estoy esperando que me informe la Armada quién era ese avión, quién llevaba, etcétera, etcétera. Así que bueno, vamos a ver qué pasa. Les aviso que me contestaron. Darlo a todo por haber hecho descubrir, al no identificarse, el anillo defensivo de toda la banda Santa Cruz, a los satélites norteamericanos. Les pido a los dos una reflexión sobre el acto donde estuvo el presidente de la Nación discriminando a los veteranos de guerra en nuestro día. Solamente hubo un grupito de veteranos, pero veteranos reconocidos, veteranos que pertenecían a la Asociación de Veteranos de Guerra de Malvinas, ABEGEMA. Estaba su presidente con 3 o 4 personas más, pero los que eran miembros de la asociación no los dejaron entrar. Las palabras del presidente dejó mucho que decir, solicitándole que a los Kelperson malvineros sean en un futuro argentinos, cuando sabemos todos que son argentinos porque las Malvinas son argentinas. Una reflexión de ambos y cerramos el programa. Lo que puedo decir es lo siguiente. En la hora que el presidente habló, que yo pensé que el desfile iba a ser como el año pasado, con un despliegue, como corresponde, bueno, no escuché lo que dijo, porque estuve en una localidad, como le dicen, en el interior del país, donde realmente la gesta de Malvinas se vive con todo el honor y con toda la gloria. Estuve en Humboldt, con un monumento hermoso que fue inaugurado, donde tuvieron participación a los que estoy ayudando ahora para que tengan una situación de beneficios, que fueron los que quedaron en custodia de la infraestructura industrial militar, la infraestructura militar, guarniciones militares durante la guerra del Atlántico Sur y durante el conflicto del proceso de organización nacional, por la duda, ¿no? Por la situación de defensa que tenían que tener ante lo que podía pasar como la Tablada o Monte 29, teniendo en cuenta que Seis Glover además estaba prisionero en el Chamical. Esos muchachos
con esa humildad, que saben que no estuvieron en un teatro de operación y por eso estamos armando un proyecto porque se lo expliqué y me lo aceptaron, y lo están tratando acá en la legislatura, armaron un monumento, señores, e hicieron un acto que realmente hay que sacarle el sombrero. Así que, mientras siguen los quilombos, que el presidente hace una cosa y que después la vicepresidenta dice otra cosa, pero que cada vez que habla la vicepresidente mete bombazos atómicos, no quiero entrar en discusiones, ¿sabes por qué? Porque esta causa es una causa histórica que involucró 649 muertos, a los cuales muchos de estos hijos de puta quieren decir 632, y en el cual vos tenés que respetar la base histórica por lo que pasó. Pasó porque debía pasar y porque no porque Gattieri estaba borracho y como le están diciendo, sino porque si era un derecho adquirido de los ingleses. ¿Que hizo bien o hizo mal como lo hizo? Que lo juzgue la historia. Nosotros formamos parte de una historia y acá lo que debería haberse hecho son actos con la autorización del presidente de la Nación a participar, a todo el personal que estuvo afectado tanto al conflicto del Atlántico Sur, en el distinto ámbito geográfico que haya estado, a la gente que estuvo afectada al conflicto con Chile, como lo echaron como perro el año pasado cuando estábamos desfilando con los muchachos de Guillermo Kirchner y Bersagui y el otro muchacho. Como perros los echaron. Y a la gente que participó en la defensa del país durante la guerra contra la guerrilla y el operativo Independencia. Eso sería unificar, eso sería tener los huevos de unificar en distintas secciones para que no haya problemas. Y si los señores de las distintas entidades internacionales se sienten molestos, que no vayan. Porque no dejan de ser ciudadanos argentinos que participaron en una guerra, como lo hicimos todos. Y que no tienen ningún privilegio ni ningún derecho. Tienen el mismo derecho que tiene, o como dice la Convención de Ginebra, los tratados internacionales y las leyes vigentes del año 82. Todos fuimos veteranos de guerra, todos fuimos a defender la cuestión del Atlántico Sur, pero también merecen tener ese pequeño reconocimiento que se nos hace de desfilar en homenaje a los 649 héroes que van simplemente a eso, a desfilar y a mostrarse que ellos también estuvieron afectados a un conflicto en el que, como he tenido la información, se recagaron a tiro contra los chilenos en el 78, y a la gente que participó ni que hablar en el proceso de guerra, el proceso de independencia, donde más de uno de esos más es combatiente, más veterano de guerra que muchos de los que ahora se hacen los rambos por ese conflicto. Esa es mi opinión. Hay que unificar. La orden la tiene el presidente. Y al que no le guste que no vaya, y al que tenga problemas, que vaya a desfilar como hacen estos señoritos ahí a provincia de Buenos Aires con Kicillof, que le están chupando la bragueta, porque ahora están todos amontonados como caca de vaca, están todos amontonados ahí. Así que bueno, listo. Yo pienso que esa es la que tienen que hacer. Y dejarse de hinchar las pelotas con un acto acá, con un acto acá. Es fácil. El presidente autoriza a que todos desfilen, que todo el pueblo vea a la gente que tuvo distintas participaciones en distintas situaciones en las que el país estuvo en riesgo de guerra o en guerra, listo, para que sean aplaudidos, porque se merecen ese pequeño honor de ser aplaudidos por haber sido convocados por las mismas leyes del 78, por las mismas leyes que fuimos los que tuvimos en el 82, y merecen el aplauso de la gente porque sirvieron a la patria, nada más. Sergio. Bueno, sí, con respecto al tema del presidente, bueno, obviamente, realmente yo apoyo al presidente Milei. Creo que estuvo mal asesorado, ¿no? Porque en realidad la autodeterminación de los pueblos se basa en cuando hay una población nativa, se respeta el derecho de que ellos tienen la opción de adoptar o bien a una nación o a la otra. En Malvinas es diferente, porque los ingleses, nosotros teníamos ocupación de gente argentina en ese lugar y ellos lo sacaron y pusieron gente inglesa. Entonces, la autodeterminación, como establece el presidente, ahí no corresponde. Sí entiendo que en gran parte tiene razón y en eso se la doy,
Obviamente que ellos van a estar ante una economía. El presidente es muy economista, tiene pensamiento de comercio, de estabilidad comercial y todo eso. Y en cierta parte tiene razón. Yo como Kelper preferiría estar dependiendo de Inglaterra y no de Argentina ante la situación económica que ha pasado en estos 50 años últimamente en la Argentina. Así que en realidad sigue siendo rodeado por gente que no le interesa que le vaya bien en nuestro país, que haya la continuidad política que hubo siempre, pero yo creo que tiene buena voluntad esta persona. ¿Que está mal asesorado? Entiendo que sí, que seguramente está mal asesorado, tanto él como la vicepresidenta. Para bien o para mal, la verdad no sabría decirte. Pero bueno, esa es mi simple opinión de la posición del presidente en su discurso del 2 de abril. No, mi crítica, y lo he hecho público en videos hacia el señor presidente, que cuando ingresa no saluda a ningún veterano de guerra. Era un acto para cumplir simplemente porque su preocupación estaba en su viaje a Estados Unidos, pero no solamente eso, la televisión, la cadena nacional, enfocaba siempre la parte política. Muy pocos veteranos fueron enfocados. E inclusive en su discurso no sabía lo que estaba diciendo, porque la información que yo tengo es que ese discurso lo hizo un asesor de Caputo, del ministro de Economía, que Caputo sí lo leyó y se lo pasan a él a último momento, pero no sabía leerlo, no sabía respetar los puntos, las comas. Cuando dijo iba a decir 43 años, casi dice 40. Es decir, yo creo que ese acto hubiera sido mejor que no se hubiera realizado, porque muchos veteranos quedaron tras las vallas cuando ese acto era para los veteranos, por el Día de los Veteranos, no era para un discurso presidencial o político. Esa fue mi crítica y mi reflexión en los videos que he hecho en otros ámbitos. Pero bueno, hasta aquí hemos llegado, les agradezco a ambos. Sergio Miguel o Miguel Sergio, No hay problema. te invito a otro programa porque han quedado muchas cosas en el tintero por desarrollar. Creo que Enrique piensa lo mismo. Y te tomo la palabra de que continuemos el tema de poder tener, ya pasaron 43 años y no se hizo nada, de un hospital, un geriátrico Eh, para veteranos y familiares y un cementerio como es el de Arlington en los Estados Unidos, para sí. veteranos, que si bien muchos estarán en sus provincias, otros quedarán en las islas, porque es la permanencia y la custodia permanente que tenemos de nuestros héroes, que son 649, ¿no? Como dicen otros 632, y son negadores, que nunca vamos a poder juntarnos y reunirnos por esas diferencias. Pero esas diferencias están a través de la parte política. Es decir, la política cuando se mete en el tema Malvinas destruye todo. En todos los gobiernos, desde Alfonsín hasta este presidente actual. Entonces, nunca vamos a poder, las asociaciones, las federaciones, los veteranos reconocidos, los que no son reconocidos, que podamos estar unidos. Es mi deseo. Sería, antes de morirme, mi gran deseo poder vernos a todos juntos, todos unidos y hermanados, porque todos vivimos en una situación desde el punto de vista estratégico que cada uno tuvo que desempeñar en el rol. Ustedes en el continente, yo en las islas y en el continente, del cual me costó. Yo tengo dos afecciones psicológicas de las cuales las sigo tratando después de 43 años. Una es justamente el conflicto del combate del 1 de mayo, cuando fuimos bombardeados en el aeropuerto, porque yo estaba en el aeropuerto. Pero también la otra que tengo, que es la que más me duele, fue la injusticia de mis superiores. Yo dependía del brigadier Crespo exclusivamente, de él, que injustamente me metió preso por decir la verdad, que tuve que escaparme de un lugar frío donde estaba, sin calefacción, sin indumentaria adecuada. Fui juzgado por la justicia militar
me amenazaron de muerte a mi familia y a mí. ¿Por qué? Porque había dicho la verdad. Y yo soy un argentino, un sobreviviente, no me considero veterano, aunque lo soy, porque estuve, pero las injusticias de los superiores también marcaron mi vida, como la de muchos de ustedes seguramente, en otros ámbitos y en otra forma. Por eso somos todos veteranos y estas eran mis últimas palabras y quiero despedirlo a los dos de esta manera, que es un orgullo tenerlos en el programa. Dale, dale, gracias. Si me permitís, hay una canción de Jiménez Agüero que se llama Cacique Yatel. A mí me encanta porque es un tema patagónico. Y dice que él es tehuelche, pero antes que nada argentino. Y es así, yo soy comodorense y antes que nada argentino. Y antes de cerrar el tema que hablábamos de ayer, una fecha patria tan importante, por más diferencia que tuvieran entre los dos, hablo presidente y vice, no costaba nada limar asperezas, estar en Ushuaia, hacer la vigilia y volver a Buenos Aires y hacer un acto como pasó en Ushuaia. Más allá que no comparto al gobernador que fue quien dejó poner el radar de los ingleses y que ahora se anda haciendo el malvinero. Pero eso hubiera sido una buena actuación. Que él estuviera presente allá, junto con la vice, y que después se vuelva y haga el acto como corresponde. Y no creo que haya sido el ministro de Economía el que lo asesoró, porque Caputo está en otra. Ese fue el otro Caputo, que me parece que es un bastante pelotudo, que es un pendejo que cree que tiene o que le han dado demasiado poder, y en la época de la guerra no sé si no era un esperma o le estaban cambiando la caquita de los pañales. Por eso acá hay cada uno que antes de hablar o hacerle un discurso a un presidente, más vale denle el discurso que se lo haga a alguien que tenga el conocimiento correspondiente a un hecho histórico tan importante. Así que, y bueno, y después, ¿qué otra tenemos? Y lo tenés acá Sanseu metido en el Senado. ¿Qué podemos esperar? No hablemos más, no hablemos más. Bueno, gente, un abrazo grande. Enrique, querido, Daniel, estamos viendo la próxima, avísame, estamos ahí presentes acá. Gracias a ambos y de esta manera damos por finalizado la hora de la verdad 1982. Estaremos con ustedes nuevamente en cualquier otro momento y otra oportunidad, como siempre con Enrique Mangol, con invitados y desclasificando e informando informes desclasificados que son públicos para que los que van a iniciar demandas judiciales tengan argumentos para presentar ante la justicia, aunque eso no les garantiza nada. Pero uno tiene que hacer la demanda porque es lo que nos corresponde, porque son 43 años que nos han robado el honor y la dignidad. Son 43 años de heridas abiertas y son 43 años de abandonos del Estado, de todos los gobiernos que dijeron ser nacionalistas y no lo fueron. Y solamente vendieron la patria, hicieron sus negocios, y hablo de todos, porque yo no soy de ningún partido, ni apoyo a ningún partido, yo no voto, porque no voto políticos corruptos. Entonces, de esta manera me despido y será hasta nuestro nuevo encuentro, y como siempre les digo, mucha salud, porque sin salud no tenemos nada. Gracias y hasta el nuevo encuentro. ¡Viva la patria! En abril del 82 recobraron nuestras Malvinas. Un puñado de hombres lo logró, con valor, honor y amor a la patria. Allí dejaron sus vidas por nuestra tierra querida. Soldados, guerreros, gurises de esta bendita Argentina. Con fusil antiaéreo y avión defendieron aquel trozo de nación. 649 cumplieron su juramento al fuerte grito de Dipón, y con sus pechos bien henchidos de puro coraje criollo de esos bravos argentinos. Dios y la Virgen cobijaron aquellos pilotos
que atacaron con destreza al invasor y algunos jamás regresaron.